Un mecánico pobre que perdió a su esposa. Salvó a una mujer en un vestido de novia. Ella era... La lluvia caía sobre Guadalajara como un castigo. Un torrente furioso que golpeaba el techo de lámina del pequeño taller de Miguel Hernández con la insistencia de un mal recuerdo. Dentro, el aire era espeso, una mezcla de aceite quemado, metal frío y la humedad que se colaba por las grietas de las paredes. Una sola bombilla amarillenta colgaba del techo, arrojando una luz débil sobre un desorden de herramientas oxidadas y piezas de motor que parecían los huesos de bestias olvidadas. Miguel no estaba trabajando. Sostenía una llave inglesa en su mano, pero su mirada estaba perdida en la nada, en ese punto invisible donde el presente se disuelve y solo queda el pasado. Hacía 2 años que Elena se había ido, y cada día el silencio en el taller se hacía más pesado, más profundo, como si el propio espacio estuviera de luto. El taller, que alguna vez fue el sueño de ambos, construido con sus propias manos y el sudor de sus frentes, se había convertido en su tumba personal. Las paredes manchadas de grasa no solo guardaban el eco de los motores que había reparado, sino también el de las risas de Elena, el aroma de su café de olla y la calidez de su mano sobre su hombro mientras él trabajaba hasta tarde. Apretó la mandíbula, sintiendo ese nudo familiar en la garganta. Se sentía un hombre hueco, un autómata que apretaba tuercas y cambiaba filtros de aceite por pura inercia. Abrió el cajón inferior de su raída caja de herramientas y sacó una fotografía gastada por los bordes. Era Elena, sonriendo bajo el sol en el Parque Morelos, con los ojos llenos de una vida que el cáncer le había robado sin piedad. Sus dedos callosos y manchados de grasa rozaron la imagen con una delicadeza que ya no usaba para nada más en el mundo. Fue entonces cuando los golpes en la puerta de metal resonaron en el taller, tan fuertes y desesperados que ahogaron por un instante el sonido de la tormenta. Miguel frunció el ceño. Nadie venía a esas horas, y menos con ese diluvio. Dejó la fotografía con cuidado sobre el banco de trabajo y caminó con desgana hacia la entrada, esperando encontrar a algún conductor varado con un problema urgente. Pero cuando abrió la puerta, el aire se le heló en los pulmones. Parada en el umbral, recortada contra la noche oscura y lluviosa, había una mujer joven. Llevaba un vestido de novia, o lo que quedaba de él, completamente empapado, desgarrado en el bajo y cubierto de lodo. Su cabello oscuro estaba pegado a su rostro pálido y temblaba de frío, pero fueron sus ojos, de un verde intenso y llenos de un pavor absoluto, los que lo paralizaron. Ella lo miró como si él fuera su única ancla en un mundo que se deshacía a su alrededor. Abrió la boca para hablar, pero solo un susurro roto escapó de sus labios. «Por favor, ayúdeme». No pudo decir nada más. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó hacia adelante, cayendo directamente en sus brazos. Miguel, sorprendido, la sostuvo con fuerza, sintiendo el frío de su ropa mojada contra su pecho. La cargó hacia adentro, apartando con el pie un gato hidráulico, y la depositó con cuidado sobre el viejo sofá de vinilo que ocupaba una esquina de su pequeña oficina. Mientras ella yacía inconsciente, con el rostro sereno por primera vez, él se quedó mirándola, confundido y abrumado. El vestido blanco manchado, el terror en su mirada. ¿Quién era esta mujer? ¿Y de qué o de quién estaba huyendo con tanta desesperación en una noche como aquella? Una historia que apenas comienza, llena de misterio y de la promesa de que incluso en la noche más oscura, una luz puede aparecer. Y para que podamos seguir contando relatos como este, que nos recuerdan la fuerza del corazón humano, necesitamos tu ayuda. Este es un canal que está naciendo, un espacio donde queremos dar voz a estas vidas extraordinarias, y cada nuevo suscriptor es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Tu apoyo
es la herramienta más valiosa que tenemos. Si esta historia ya tocó una fibra en ti, por favor, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje para descubrir qué pasará con Miguel y la misteriosa novia. Con los primeros rayos de sol que se colaban por las ventanas sucias del taller, la joven del vestido de novia despertó. El aire olía a una extraña mezcla de café recién hecho, metal frío y la tierra húmeda que aún se aferraba a su ropa. Parpadeó, desorientada, observando las paredes cubiertas de herramientas y calendarios antiguos. Vio a Miguel, de espaldas a ella, sirviendo una taza de café de olla con un cuidado que parecía fuera de lugar en aquel entorno tan rudo. Cuando él se giró y sus miradas se encontraron, ella sintió un nudo en la garganta, pero no era de miedo, sino de una profunda y desconcertante confusión. No sabía quién era, ni cómo había llegado allí. Su mente era un lienzo en blanco, una habitación vacía donde el eco de su propia voz no encontraba respuesta. Miguel se acercó despacio, como quien se aproxima a un pájaro herido. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?», le preguntó su voz grave y calmada, extendiéndole la taza humeante. Ella la tomó con manos temblorosas, el calor del barro una sensación anclada en la realidad. «No lo sé. No recuerdo nada». Su voz fue un susurro frágil, casi inaudible por encima del siseo de la lluvia, que había amainado pero no cesado del todo. Los ojos de Miguel se llenaron de una compasión que no necesitaba palabras. Vio en su pánico el reflejo de su propia pérdida, el mismo vacío que a él le había costado años aprender a sobrellevar. «Tranquila, estás a salvo aquí». Hizo una pausa, pensando. «Mientras recuerdas, te llamaré Ana. ¿Te parece bien?». Ella asintió, agradecida por aquel pequeño regalo, una identidad temporal que la salvaba del abismo de no ser nadie. Los días se convirtieron en una rutina silenciosa y sanadora. Miguel le ofreció a Ana unas ropas viejas de Elena, su difunta esposa. Eran sencillas, un vestido de flores gastadas y un suéter de lana, pero para Ana se sentían como una armadura. Al principio, se movía por el taller con la timidez de un fantasma, observando a Miguel trabajar. Veía la forma en que sus manos, cubiertas de grasa y cicatrices, trataban cada pieza del motor con una delicadeza casi reverencial. Poco a poco comenzó a ayudarlo. Empezó por barrer el suelo, luego a organizar las llaves y los tornillos en cajas meticulosamente etiquetadas. A pesar de su amnesia, demostraba una inteligencia aguda y una capacidad de organización que sorprendió a Miguel. Había una elegancia innata en sus gestos, una rectitud en su postura que no encajaba con el entorno. Una tarde, mientras la radio local tocaba una vieja canción de Agustín Lara, Ana se detuvo, con un trapo en la mano, y tarareó la melodía a la perfección. Miguel la observó desde debajo de un Ford Mustang del 78. «¿Conoces esa canción?». No era una pregunta, sino una afirmación. «No lo sé, siento que sí», respondió ella, confundida. «Es como si mi cuerpo recordara cosas que mi mente ha olvidado. Aquellos pequeños destellos de su vida pasada eran como migajas de pan en un bosque oscuro». Miguel se dio cuenta de que Ana no pertenecía a ese mundo de aceite y metal. Hablaba con una propiedad y usaba palabras que él rara vez escuchaba. Estaba claro que venía de una vida de privilegios, de una educación refinada, y sin embargo parecía encontrar una paz genuina en la simplicidad de aquellos días. La verdadera revelación llegó una tarde lluviosa, muy parecida a la noche en que apareció. Ana estaba ordenando un viejo armario de metal en la pequeña oficina del taller cuando encontró una caja de madera cerrada. La curiosidad la venció. Dentro había un pequeño tesoro de recuerdos, fotografías amarillentas de un Miguel más joven, con una sonrisa que le llegaba a los ojos, junto a una mujer hermosa de cabello oscuro y mirada luminosa.
Eran fotos de días de campo, de fiestas de cumpleaños, de una vida llena de una felicidad palpable. A medida que avanzaba en el montón de imágenes, la sonrisa de la mujer se fue apagando, su rostro adelgazando. Las últimas fotos eran en la cama de un hospital. Miguel estaba a su lado, sosteniendo su mano, y en sus ojos ya no había luz, solo una infinita y devastadora tristeza. Ana sintió un dolor ajeno que se le clavó en el pecho. En el fondo de la caja encontró una última fotografía de Elena, tomada poco antes de morir. Estaba increíblemente delgada, pero en sus ojos había una fuerza serena. En el reverso, con una caligrafía temblorosa, había una nota dirigida a Miguel. Decía: «Mi amor, prométeme que no cerrarás tu corazón. Prométeme que volverás a amar. Mi amor por ti no termina aquí. Se transforma en el permiso para que seas feliz de nuevo». Ana se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. De repente, todo cobró sentido. La infinita paciencia de Miguel, su bondad sin límites, la forma en que la cuidaba sin pedir nada a cambio. No era solo lástima, él estaba cumpliendo una promesa. Estaba honrando el último deseo de la mujer que había amado más que a su propia vida. Esa noche, cuando Miguel regresó de entregar un coche reparado, la encontró sentada en el viejo sofá, con la caja de fotos sobre sus rodillas. No intentó esconderla, simplemente lo miró, con los ojos enrojecidos por el llanto. Ella era Elena, ¿verdad?, susurró, sosteniendo la última foto. Miguel se quedó paralizado en el umbral, su rostro una máscara de dolor contenido. Asintió en silencio, incapaz de hablar. Se sentó a su lado, y el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez, Miguel le habló de Elena, de su risa, de su lucha contra el cáncer, del vacío que dejó su partida y de cómo el taller se había convertido en su refugio y su tumba. Ana lo escuchó, no con pena, sino con una profunda empatía, y en esa confesión compartida, algo cambió entre ellos para siempre. El cariño que había nacido de la gratitud y la compañía comenzó a transformarse en algo más profundo. Se encontraban mirándose en silencio, descubriendo universos enteros en los ojos del otro. Una noche, mientras compartían una cena sencilla de frijoles y tortillas sobre una mesa improvisada con cajas de herramientas, sus manos se rozaron. La electricidad de ese contacto los sorprendió a ambos. Miguel retiró la mano, asustado de sus propios sentimientos, temeroso de traicionar la memoria de Elena. Pero Ana, con una valentía que no sabía que poseía, tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Lo miró a los ojos, y en su mirada no había duda, solo una certeza tranquila y poderosa. «Miguel, contigo me siento viva de nuevo». Y entonces se inclinó y lo besó. Fue un beso tierno, torpe y lleno de una necesidad desesperada de conexión. Para Miguel fue como si una ventana cerrada durante años se abriera de golpe, dejando entrar el aire fresco. El amor, un sentimiento que creía enterrado para siempre, florecía de nuevo entre las paredes manchadas de grasa de su viejo taller en Guadalajara. Vivieron unas semanas de una felicidad frágil y preciosa, construyendo un pequeño mundo propio dentro de los confines del taller. Reían, trabajaban juntos, y por las noches se sentaban a mirar las estrellas desde el techo del local, soñando con un futuro que no se atrevían a nombrar. Miguel estaba empezando a creer que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, que la promesa hecha a Elena se estaba cumpliendo de la manera más inesperada. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Una mañana, el rugido de un motor potente y afinado rompió la habitual sinfonía de ruidos del barrio. Un sedán negro, tan brillante que reflejaba las nubes, se detuvo justo frente a la puerta del taller. El contraste entre el lujo del vehículo y la humildad del entorno era brutal.
un presagio de que su burbuja estaba a punto de estallar. Del coche descendieron dos figuras, un hombre mayor, de cabello cano y vestido con un traje caro que gritaba poder y dinero. A su lado, una mujer de aspecto severo, con un traje sastre y una carpeta en las manos. Al verlos, el rostro de Ana se transformó. La sangre abandonó sus mejillas, sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y pavor. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras se llevaba una mano a la cabeza, como si un rayo la hubiera partido en dos. Las imágenes, los nombres, los recuerdos, volvieron a ella en una avalancha caótica y dolorosa. Reconoció al hombre. Era don Eduardo Morales, su padre, y la mujer era Carmen, su asistente personal. Y en ese instante recordó su propio nombre, no el que Miguel le había dado, sino el suyo, Esperanza. Esperanza Morales Vázquez, y recordó por qué llevaba un vestido de novia. Había huido, había escapado de su propia boda, un matrimonio arreglado con Ricardo Mendoza, un hombre al que no amaba. Don Eduardo corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. Esperanza, hija mía, por Dios, te hemos buscado por todas partes. La abrazó con una fuerza que mezclaba alivio y reproche. Esperanza, todavía en shock, apenas pudo responder. Su mirada viajó desde el rostro preocupado de su padre hasta el de Miguel, que se había quedado de pie junto al Mustang, con una llave inglesa en la mano, como un soldado petrificado en mitad del campo de batalla. La expresión de Miguel era de una comprensión lenta y dolorosa. El mundo que habían construido juntos se desmoronaba ante sus ojos. Don Eduardo se volvió hacia él, su expresión suavizándose al ver la preocupación genuina en el rostro del mecánico. Señor, no sé cómo agradecerle. Ha cuidado de mi hija. Le debemos todo. Pero para Esperanza, aquel reencuentro no era una salvación, sino una condena. La realidad la golpeó con la fuerza de un martillo. Su vida de lujo, de responsabilidades, de expectativas familiares, había vuelto para reclamarla. Miró a su alrededor, el taller que se había convertido en su hogar, las herramientas que había aprendido a nombrar, el olor a aceite que ya le resultaba familiar. Y luego miró a Miguel, el hombre que le había devuelto la vida, que le había enseñado que el amor podía ser simple, silencioso y verdadero. Su corazón se partió en dos. Tenía que tomar una decisión: volver al mundo dorado al que pertenecía o quedarse en aquel rincón humilde de Guadalajara donde había encontrado la felicidad. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a Miguel. El abismo social entre ellos de repente parecía insondable. Miguel, tengo que ir con él, tengo que explicarle. Su voz se quebró. No podía prometerle nada, no en ese momento, con la imponente presencia de su padre observándolos. Miguel, con una dignidad que le rompió el corazón a Esperanza, asintió lentamente. Dejó la llave sobre un banco de trabajo y se limpió las manos en un trapo, un gesto cotidiano que ahora parecía un ritual de despedida. La miró a los ojos y en los suyos no había resentimiento, solo un dolor profundo y un amor incondicional. Ve, Esperanza, arregla tus asuntos. Hizo una pausa, tragando saliva para controlar la emoción. Yo no me moveré de aquí, te voy a esperar. Era una promesa sencilla, pero para ambos pesaba más que todo el oro del mundo. Y mientras veía a Esperanza subir al coche de lujo, que se alejaba dejando una nube de polvo y un silencio ensordecedor, Miguel sintió que la verdadera prueba no había sido encontrarla, sino tener la fuerza para dejarla ir. El día de la boda llegó bañado por el sol generoso de Guadalajara, un sol que parecía bendecir la unión de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad de una tormenta. No hubo una catedral majestuosa ni una lista de invitados ilustres de la alta sociedad. La ceremonia se celebró en la pequeña iglesia del barrio.
la misma cuyas campanas habían marcado las horas de soledad de Miguel durante años. Las paredes de adobe y el modesto altar de madera estaban adornados con flores silvestres que los propios vecinos habían recogido. Afuera, en la plaza, los amigos del taller, las familias del vecindario y los nuevos empleados del taller Hernández esperaban con una alegría genuina, una alegría que no se compra con dinero, sino que se gana con respeto y bondad. Era una celebración del pueblo para dos de los suyos. Don Eduardo Morales llegó en su auto de lujo, pero esta vez no había en él rastro de arrogancia, solo la emoción contenida de un padre a punto de entregar a su tesoro más preciado. Acompañó a Esperanza hasta el altar y cada paso era una batalla interna entre el mundo que había planeado para ella y el mundo que ella había elegido. Sus ojos, húmedos de lágrimas que no se atrevía a derramar, se encontraron con los de Miguel. En esa mirada, el empresario poderoso vio no a un mecánico pobre, sino a un hombre íntegro que había demostrado con hechos lo que otros solo prometían con palabras. Le entregó la mano de su hija con un apretón firme, un gesto que sellaba un pacto de respeto y aceptación que valía más que cualquier contrato. Frente al sacerdote, Miguel y Esperanza no necesitaron discursos elaborados. Sus promesas fueron susurradas con la honestidad de quienes han conocido el dolor y han encontrado refugio el uno en el otro. Él le prometió cuidar su corazón como si fuera el motor más delicado y valioso que jamás hubiera reparado. Ella le prometió ser su luz en los días grises, recordándole siempre que el amor es el único combustible que nunca se agota. Intercambiaron anillos sencillos, de plata, que brillaban bajo la luz de los vitrales con más intensidad que cualquier diamante. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, un aplauso atronador llenó la iglesia, un sonido que se extendió hasta la plaza y se convirtió en una fiesta popular, con música de mariachi y la comida que las vecinas habían preparado. Bajo un cielo estrellado, en medio de la plaza de su barrio, Miguel y Esperanza compartieron su primer baile como esposos. No había una orquesta sinfónica, solo la guitarra y la trompeta de un grupo local que tocaba con más corazón que técnica. Mientras giraban lentamente, rodeados por el afecto de su gente, Esperanza apoyó la cabeza en el pecho de Miguel y cerró los ojos. Podía sentir los latidos de su corazón, un ritmo constante y seguro que se había convertido en su hogar. En ese momento, entendió que la verdadera riqueza no estaba en los salones de baile de Monterrey, sino en los brazos de este hombre. Bajo las estrellas de un barrio obrero de Guadalajara, le susurró al oído que nunca, en toda su vida, se había sentido tan completa, tan libre, tan inmensamente feliz. 5 años después, el taller de Miguel se había transformado, pero su corazón seguía siendo el mismo. Ahora no era uno, sino 3 talleres Hernández, reconocidos en toda la región por su honestidad y su excelencia. Pero el mayor orgullo de Miguel y Esperanza no eran las ganancias, sino el programa social que habían creado. En sus talleres ofrecían capacitación gratuita a jóvenes del barrio que, como Miguel en su momento, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valía. Habían convertido el lugar donde su amor nació en un semillero de esperanza para la comunidad. Vivían en una casa modesta pero cálida, a pocas calles de la iglesia donde se casaron, una casa cuyo mayor lujo era la risa que resonaba en cada rincón. Esa risa pertenecía a una pequeña de 4 años de ojos verdes y cabello oscuro, una niña llena de vida que corría por el patio persiguiendo mariposas. Su nombre era Elena Esperanza, un nombre que honraba el pasado y celebraba el presente, uniendo a la mujer que le enseñó a Miguel a amar y a la mujer que le dio una nueva razón para hacerlo. Cada vez que Miguel la miraba, veía el legado de 2 amores inmensos, la prueba viviente de que el corazón, incluso después de romperse,
puede volver a latir con más fuerza que antes. Elena Esperanza era el símbolo de su historia, un recordatorio constante de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser incluso más hermosas que los primeros comienzos. Una tarde, mientras la pequeña dormía su siesta, Miguel se detuvo frente a la vieja fotografía de Elena, la misma que había permanecido en la pared del taller durante sus años más oscuros. La descolgó con cuidado, limpiando el polvo del cristal con el pulgar. La miró a los ojos, a esa sonrisa que la enfermedad no había podido borrar, y le habló en un susurro cargado de gratitud. Gracias, Elena. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es posesión, sino libertad. Gracias por pedirme que volviera a amar. Cumplí mi promesa. Le hablé de esperanza, de su bondad, de su fuerza y de la pequeña que llevaba su nombre. No había tristeza en su voz, solo una paz profunda. La paz de quien ha cerrado un círculo. Esperanza se acercó por detrás y lo abrazó, apoyando su mejilla en su espalda. Había escuchado sus palabras sin interrumpir, comprendiendo la sagrada conexión que aún lo unía a su pasado. No sentía celos, solo un profundo respeto por la mujer que había moldeado el corazón del hombre que amaba. Con una ternura infinita, le dijo en voz baja, mientras sus manos se entrelazaban sobre la fotografía, ella estaría orgullosa de nosotros. Mi amor, estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido y de la familia que hemos construido juntos. Miguel se giró, y en sus ojos había una gratitud que las palabras no podían expresar. Se besaron. Un beso sereno y profundo que contenía el eco de todas las batallas ganadas y de todo el amor que aún les quedaba por compartir. Al atardecer, salieron a caminar de la mano por las calles de su barrio, como solían hacer cada día. El aire olía a tierra mojada y a las tortillas que se cocinaban en las casas vecinas. Los niños jugaban en la calle y los ancianos conversaban en las banquetas. Era su mundo, un mundo simple y auténtico que habían elegido y construido juntos. Miguel miró a Esperanza, su rostro iluminado por la luz dorada del crepúsculo, y una verdad simple y poderosa se instaló en su pecho. Antes, era solo un mecánico pobre que había perdido a su esposa. Un hombre cuya riqueza se medía en herramientas oxidadas y deudas acumuladas. Pero el amor lo había transformado. Ahora era un hombre inmensamente rico, no rico en dinero ni en propiedades, sino rico en corazón, en propósito y en esperanza. Y así, en la sencillez de una vida reconstruida con amor y esfuerzo, la historia de Miguel y Esperanza encuentra su paz. Es un relato que nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en billetes ni en propiedades, sino en la capacidad de un corazón para sanar, para perdonar y para volver a amar sin condiciones. La vida de Miguel, que una vez fue un taller oscuro y lleno de fantasmas, se convirtió en un faro de esperanza no solo para él, sino para todos los que tuvieron la fortuna de conocer su historia. Gracias por habernos acompañado hasta el final, por caminar junto a nosotros en este viaje emocional y por permitir que las vidas de estos personajes nos recordaran el poder inmenso de una segunda oportunidad. Nos llena el alma saber que del otro lado hay alguien escuchando, sintiendo con nosotros. Por eso nos encantaría leerte en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos acompañas y qué enseñanza te dejó el camino de Miguel y Esperanza. Cada palabra que nos compartes es un hilo que teje esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Una familia unida por las historias que nos tocan el corazón y nos recuerdan nuestra propia humanidad. Leer sus experiencias nos da el aliento y la inspiración para seguir buscando estos relatos que merecen ser contados. Si esta historia te ha conmovido, te pedimos con todo el cariño que nos regales un me gusta.
Ese simple gesto es para nosotros la señal de que vamos por el camino correcto. Y si deseas seguir escuchando relatos como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estamos empezando y cada nuevo miembro es una luz de apoyo que nos permite crecer y llevar estas historias a más personas que, como tú y como yo, necesitan un mensaje de fe. Si sientes que alguien más necesita escucharlo, no dudes en compartir este video. Y si de tu corazón nace un simple gracias en los comentarios, será recibido como el más cálido de los abrazos. Queremos que te vayas con la certeza de que, sin importar cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz esperando al final. Que el amor verdadero no exige perfección, sino valentía, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Desde aquí, te enviamos un fuerte abrazo, deseando que la paz y la esperanza aniden siempre en tu hogar. Cuídate mucho y recuerda que nunca estás completamente solo en tu viaje. Nos encontramos en la próxima historia.